Buena gente, ¿cómo están? Aquí les habla Eloy nuevamente. Vamos a continuar con este ejercicio en el que vamos a trabajar con la práctica 4, parte 1, y vamos a realizar el ejercicio 15b. En este ejercicio veamos que tenemos que resolver un límite donde x tiende a menos 1, donde va a intervenir tanto dos polinomios, en este caso x al cuadrado más 2x menos 3, x al cuadrado menos 1, y bueno, de alguna forma también vamos a tener el seno de x más 1, que es justamente una composición de funciones. Pero bueno, para empezar, veamos que tenemos que en nuestro numerador, ¿sí?, y en nuestro denominador vamos a tener un pequeño inconveniente, ¿sí?, que es lo siguiente. Si nos fijamos, el seno de x más 1, en este caso cuando x tiende a menos 1, tiende a 0, ¿sí? En el caso de x al cuadrado más 2x menos 3, por suerte, en este caso, cuando x tiende a menos 1, esto no tiende a 0, ¿sí? Sino que ahora ahí vamos a ver bien a qué valor va a ser, ¿sí? Pero en principio no tiende a 0, ¿sí? Y finalmente, el denominador, que este sí sería uno de nuestros principales problemas, es que sí va a también tender a 0. ¿Está bien? Entonces, si se fijan bien, lo que tenemos acá es un límite que tiende a 0 sobre 0, ¿sí? Y si recuerdan, estos límites los llamamos límites indeterminados, ¿sí? Recuerden que sea indeterminado significa que vamos a tener que trabajarlo un poquito más, ¿sí?, para saber si efectivamente era un límite que no existía o que en todo caso sí lo hacía. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podemos resolverlo? Bueno, una de las maneras en la que lo podemos empezar a encarar es en darnos cuenta de que vamos a tener que factorizar tanto al numerador, al polinomio x cuadrado más 2x menos 3, como a x cuadrado menos 1, ¿sí? Eso nos va a traer una ventaja importante porque nos va a permitir simplificar algunos términos, ¿sí? Si factorizamos y aplicamos Bhaskara en x cuadrado más 2x menos 3, eso factorizado nos quedaría como x más 3 por x menos 1, ¿sí? El seno de x más 1 lo copiamos tal cual está, todavía no lo vamos a utilizar. Y todo esto iría dividido, ¿no?, x cuadrado menos 1, que si lo pensamos un poco, ¿sí?, se puede factorizar también por Bhaskara, pero es más óptimo aplicar diferencia de cuadrados, ¿sí? Al aplicar diferencia de cuadrados, esto nos quedaría como x más 1 por x menos 1. Bueno, ¿y eso qué ventaja nos trae? Bueno, vamos a copiar esto de aquí, lo vamos a pegar en la otra hoja y vamos a ver cómo esto nos va a permitir a nosotros, ¿sí?, simplificar y reducir el tamaño de este límite. Fíjense que el x menos 1 se nos iría con el x menos 1. ¿Está bien? Y con eso, ¿qué estaríamos logrando? Bueno, con eso lo que estaríamos logrando es que nos estamos sacando de encima, ¿sí?, el valor, ¿sí?, o sea, el término que hacía que se nos anule el denominador. Por lo tanto, al hacer eso, ¿sí?, se nos va a simplificar el ejercicio y vamos a poder trabajarlo de una mejor forma, ¿sí? Ahora, veamos bien, ¿por qué se anulaba el denominador? El denominador se anulaba porque, ¿qué ocurría? X tendía a menos 1 y lo que se anulaba no era el x menos 1 en realidad, ¿o no? Es decir, pareciera que, como en la mayoría de los ejercicios, cuando uno simplifica por primera vez dice, ah, bueno, ya está, ya me saqué la parte que se anulaba. Bueno, en este caso no va a ser así, porque lo que hace que el denominador se anule era el término x más 1. Está bien, x menos 1 lo pudimos simplificar, lo sacamos un término encima, en el numerador y en el denominador. Eso siempre está bueno, pero no vamos a lograr todavía que el límite quede resuelto, ¿sí? Fíjense que lo vamos a reescribir convenientemente como x más 3 por el seno de x más 1 y lo voy a escribir así, fíjense, dividido x más 1, donde acá quiero que se siga viendo que el numerador se va a ser 0 y el denominador también, o sea que este límite todavía está indeterminado. ¿Pero por qué lo escribimos así? Bueno, porque si a este ejercicio lo pensamos como el límite del producto, ¿sí?, no nos olvidemos de las propiedades de los límites,
El límite del producto lo vamos a poder separar en el producto de los límites si los límites por separado existen. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos eso presente, lo que vamos a poder hacer es calcular el límite de x tendiendo a menos 1 por un lado, después calcular por otro el límite de x tendiendo a menos 1 del seno de x más 1 sobre x más 1 y ver si efectivamente eso, ¿sí? Esos límites existen. Y así poder separar el cálculo de este límite. Entonces vamos a hacer aquí unos pequeños cálculos auxiliares, ¿sí? Donde vamos a resolver los límites y ver si por separado efectivamente existen. Entonces, calculemos el límite de x tendiendo a menos 1 de x más 3. En este caso, este límite lo vamos a poder calcular de manera muy sencilla porque x más 3 es un polinomio. Y los límites de polinomios se pueden resolver por algo que se llama sustitución directa. Es decir, podemos reemplazar x por el valor al que tiende. Recuerden que eso no es algo que se pueda hacer para cualquier función, ¿sí? En este caso, para los polinomios podemos hacerlo. Sin embargo, vamos a optar por otra forma que ustedes ya la deben conocer, que es aplicar propiedades de los límites. Es decir, vamos a ver si efectivamente este límite lo podemos separar como la suma de los límites. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esta forma, ¿sí?, es por ahí la más convencional, ¿sí? Y una de las que uno está bueno que se vaya acostumbrando, es decir, a tratar de pensar a los límites, averiguando si esos límites individualmente existen y después volver al límite original aplicando estas propiedades de los límites. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué este límite lo voy a poder separar así? Bueno, justamente porque el límite de x tendiendo a menos 1 de x efectivamente da menos 1. Este es un límite básico. ¿Está bien? Lo mismo el límite de una constante, en este caso menos 3. 3. En este caso, fíjense que el límite de x tendiendo a menos 1, ¿sí?, de 3 nos va a dar 3. ¿Por qué? Porque el límite de una constante da esa constante. Entonces, como podemos ver, vamos a poder separar el límite de la suma en la suma de los límites, pues los límites individuales existían y fueron calculados porque eran límites básicos, ¿sí? Entonces, fíjense, el límite de x tendiendo a menos 1 de x nos estaría dando menos 1. Y el límite de x tendiendo a menos 1 de 3 nos estaría dando 3. O sea que esto nos estaría dando 2. Bien, con eso resolvimos la primera parte, ¿sí? Resolvimos el límite de x tendiendo a menos 1 de x más 3. Pero ahora vamos a tener que resolver, ¿sí?, como hemos mencionado aparte, el límite del seno de x más 1 sobre x más 1. ¿Sí? Y acá necesito que hagamos un esfuerzo para tratar de recordar qué tipo de propiedades usábamos para estos límites, ¿sí? Y puede que les resulte la idea de utilizar la propiedad que nos dice que el límite de x tendiendo a 0 de seno de x sobre x es 1 y van a estar en lo correcto. Vamos a tener que utilizar esa propiedad. Lo que pasa es que esto que está ahí, está escrito, no es esa propiedad, o por lo menos no lo está en la misma manera, no está en la misma forma, ¿sí? Si lo pensamos un segundo, x más 1, cuando x tiende a menos 1, tiende a 0, x más 1, ¿no? O sea que, en definitiva, esto parecería ser prácticamente la propiedad que nosotros conocemos, pero vamos a tener que recurrir a un cambio de variables para que nos quede exactamente de esa forma. Y vamos a cambiar la variable por u, de tal manera que u sea x más 1. ¿Por qué? Porque cuando justamente tenemos que x tiende a menos 1, veamos que u tiende a 0. Entonces, el límite nos va a quedar reescrito con nuestro cambio de variables como el límite de u tendiendo a 0, ¿de qué? Del seno, pero ya no de x más 1, sino que va a ser el seno de u, dividido nuevamente u, ¿sí? Entonces, ahora sí, este límite efectivamente da 1, ¿sí? Este pequeño paso que puede parecer medio tonto, es fundamental hacerlo para poder asegurarnos de que
la cuenta que estamos haciendo, efectivamente lo que se está usando es esta propiedad. Recuerden que nosotros tengamos una U en lugar de una X, ¿sí? Es solo una letra, ¿está bien? Lo importante es que ese valor que llamamos U tienda a 0 y a lo que le estemos calculando el límite sea efectivamente el límite del seno de U sobre, o sea, el límite del seno de esa cantidad sobre la misma cantidad para poder usar esta propiedad. ¿Está bien? O sea, este sería un límite conocido. Entonces, la conclusión sería que acabamos de probar que por separado, ¿sí? Los límites por separado existían. Y como los límites por separado existían, entonces lo que vamos a poder hacer es aprovechar eso y utilizar la propiedad que mencioné del límite del producto. ¿Sí? Recuerden, siempre que usen una propiedad, escríbanla, digan, aquí usé tal propiedad, aquí usé el límite del producto, aquí usé el límite de la suma, ¿sí? Y recuerden escribir esa propiedad si no se recuerdan el nombre, ¿sí? Pero es importante que ese tipo de uso de propiedades o de teoremas, ¿sí? Lo especifiquen siempre que lo utilicen, porque si no, el que esté corrigiendo no va a saber si ustedes realmente saben qué se aplicó en ese paso, ¿sí? Entonces, acabamos de ver que porque los límites por separado existen, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. El límite, vamos a usar propiedad de los límites, ¿sí? Propiedad de límites, que es esta que yo les mencionaba, que nos dice que el límite del producto se puede separar en el producto de los límites siempre y cuando los límites por separado existan. Entonces, esto nos quedaría como el límite de x tendiendo a menos 1 de x más 3 por el límite de x tendiendo a menos 1 de, bueno, lo que llamamos el seno de x más 1 sobre x más 1. Y esto nos va a terminar dando 2, que era lo que nos dio el límite de x más 3, por 1, que era lo que nos había dado el otro límite. Resultando en que en el límite nos terminó dando 2. ¿Está bien? Entonces, para resumir la idea, ¿sí? El límite original lo pensamos, ¿sí? Como en principio los factorizamos, ¿sí? En esa factorización pudimos simplificar x menos 1, ¿sí? Pero eso todavía no nos había asegurado poder efectivamente resolver del todo el límite, ¿sí? Tuvimos que pensarlo como un producto de los límites, ¿sí? Y probar por separado que esos límites existían, y una vez hecho eso, volver al límite original para poder terminar de resolverlo. ¿Está bien? Entonces, con esto es que finalizamos este ejercicio, ¿sí? Recuerden siempre escribir las propiedades que vayan utilizando, ¿sí? Obviamente no van a poner acá sumo, acá resto, acá divido, acá saco la goma, acá saco una hoja. Claramente eso no lo pongan, ¿sí? Simplemente aclaren cuándo se han usado propiedades y especifiquen cuáles fueron, ¿sí? Si no se acuerdan el nombre, por ejemplo, más adelante van a aparecer teoremas con nombres propios. Entonces, por ahí, si no se acuerdan el nombre del teorema, no importa. Lo importante es que lo coloquen. Digan, voy a usar el teorema que me dice tal y tal cosa. ¿Está bien? Así que bueno, aquí finalizamos con este ejercicio. Y bueno, ya nos veremos en la próxima con más ejercicios.